están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Luis Taitz, analista político. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida. Y Luis Benavente, gerente general de Vox Populi. Buenas noches. ¿Qué tal? Caballeros, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, se manifestó acerca de este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo para reemplazar el decreto de urgencia 003, cuya vigencia está por vencer, como ustedes saben, y él ha dicho, el presidente del Congreso, ha criticado al Ejecutivo por hacer esto, digamos, a última hora, y ha dicho que el Congreso no va a correr para aprobar un documento que llega a última hora. Vamos a escuchar al presidente del Congreso, Luis Galarreta. Lo que hay que dejar constancia es que todos, por lo menos en el Ejecutivo y acá en el Congreso, y ustedes como periodistas, saben que el decreto tiene una fecha de vencimiento. Es verdad que la ministra de Economía, ella hizo algunas consultas y se le dijo que lo más probable es que debería ser un decreto de urgencia. Presentar un proyecto de ley en un receso parlamentario y faltando 4 días, finalmente es su derecho y es democrático. No me parece que sea lo más conveniente, porque este es un decreto que tuvo un gran debate la vez pasada. Y este es un tema que corresponde absolutamente la responsabilidad al Poder Ejecutivo. Y quiero dejarlo claro. Estoy exhortando al Ejecutivo que haga su trabajo. Estoy exhortando al Ejecutivo que asuma su responsabilidad. Estoy diciéndole al Ejecutivo que nosotros no vamos a correr faltando 4 días para que venza un decreto de urgencia que ellos lo sabían perfectamente y que el primero fue pésimamente elaborado, y traerlo faltando 4 días. Entonces, no estoy exhortando a los congresistas, estoy exhortando al Ejecutivo, porque el Congreso está trabajando. Bien. Bueno, pero se ha pedido que de repente, para que no haya estas demoras, aunque algunos dicen que no va a pasar nada, o sea, que el decreto de urgencia 003 vence el 12, y que el día 13 no es que todo el mundo va, o sea, todos van a aprovechar para vender los activos en ese momento, para irse, ¿no? Llevarse la plata y dejarlos embaucados. Pero también hay un pedido de algunos congresistas, por ejemplo los kenyistas, Alianza para el Progreso, para que el Ejecutivo vuelva a presentar un decreto de urgencia. ¿Qué es lo que ustedes piensan que se debería hacer? ¿Cuál sería la mejor alternativa? ¿Esperar a que con calma se analice este proyecto de ley en el Congreso, o que el Ejecutivo envíe un decreto de urgencia? Yo creo que hay que ver una manera de estabilizar la política, de tranquilizarla. No creo que la manera como aparece Galarreta es casi pechando al Ejecutivo, ¿no? Es las ganas de mantener el enfrentamiento. Creo que el tema no daba para ese formato. El presidente del Congreso es una persona que tiene una majestad muy importante, junto con el presidente del Poder Judicial y el presidente de la República. Son los 3 grandes dignatarios de este país, ¿no? No puede salir de esa manera, creo que no corresponde, ¿no? Imaginemos que el presidente de la República sale con ese tono y el señor Duberly también sale con ese tono. Entonces, ¿qué país es este? ¿Qué política es esta, no? Yo creo que, si bien es cierto que hay un tema ahí de cierta desconsideración, de pasar la cosa a último momento, no es un buen formato de llevar la política, mantener estas formas precisamente, ¿no? Creo que evidentemente esto genera una reacción, ¿no? Ahora, bueno, habrán otras formas de poder sacar este tema adelante, ¿no? Habrá una próxima legislatura. Como dices bien, Verónica, si es que no es hasta el día 12, no es que en ese momento se acabó el mundo, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que es un tema secundario que está pasando a un primer plano de manera innecesaria, ¿no? Habiendo otros temas más importantes. ¿Qué dice Luis Taitz? Yo no estoy tan seguro de que el día 14 creo que se vence. El 14, pero no sé si es el 12. Pero en todo caso, las procuradoras anteriores que siguen este caso muy de cerca han señalado que esto está listo para que vendan chaya y vendan inmediatamente 2 o 3 más. Esto llevado al hecho que ya en el pasado el legislativo hizo una ley nueva, cambiando el decreto 003, y le puso allí los requerimientos para que se le pueda pagar a los proveedores pequeños, para que se les pueda
hacer las reservas para que no se, ¿cómo se llama? Se paguen a los trabajadores y para que se hagan las reservas para el pago de las multas que hayan como digamos, finalización de todo este proceso. Y mandó la ley y el Ejecutivo no la aprobó. No hizo la insistencia el Congreso, que debió haberla hecho, pero ya estaba eso. Tengo entendido, porque yo no conozco el proyecto de ley, que no incluye tampoco estas cosas. Entonces, es verdad también que si yo quiero molestar al Congreso y favorecer a Odebrecht y a las empresas consorciadas, pues me espero hasta el último momento y se las paso y le paso la papa caliente al Congreso, ¿cierto? El Congreso solamente, o sea, no puede en un día juntarse la Comisión Permanente y aprobar esta ley que tiene elementos técnicos muy importantes para poder hacer que cuando hayan los juicios, el Poder Judicial pueda utilizar lo que hay aquí en la ley, para que los procuradores puedan utilizar la defensa del Estado. Entonces, obviamente que lo del Congreso, creo yo, que han dicho, esto nos pasaron la papa caliente. Recién hoy día me mandan estas cosas, cuando la señora está pidiendo, ¿cómo se llama?, que le autoricen a hacer leyes, la señora primer ministro, desde hace 3 meses que la nombraron, ¿cierto? Así que obviamente que tendría que estar esto dentro del paquete. Entonces, creo que ahí es el tema. Y yo soy un poquito mal pensado en esto ya, porque hoy en día en el Perú hay que ser mal pensado. Esto va junto con el tema que vamos a tratar después. Porque si yo, PPK, primero voy a ir a la Comisión Lavajato cuando sepa qué dijo Barata. Y Barata dice, ¿sabe qué? Yo voy a ver qué digo, depende de si libran a mí, a las empresas consorciadas, ¿cómo se llama?, a Odebrecht, de todos los líos y que no se le pueda perseguir nunca más. Me devuelven mis propiedades, por cierto, y me autorizan a que podamos vender. Y para eso mando a mi abogado, que está aquí el día de hoy, ¿no es cierto?, juntándose con los fiscales para firmar un convenio que lo ha rechazado Argentina, que lo ha rechazado Panamá, que lo ha rechazado otro país más, sobre que Brasil mismo lo ha rechazado. Brasil no le ha firmado para que ellos hablen un compromiso de que no lo van a condenar. No es así. Y esto funciona. Primero me cuentas qué es lo que tienes y después te digo si vale la pena. ¿Me entiendes? Esto no está procediendo así. Entonces aquí hay demasiada cosa en el medio, a mi manera de ver. Entonces yo creo que en esto, ya se ha dicho una vez, deberían haber nombrado, ¿no es cierto?, así como hacen con una empresa privada que entra en ¿cómo se llama?, en SUNAT con problemas. ¿Qué hacen? Nombran un tercero. En Indecopi. O en Indecopi. Nombran un tercero que es el que se encarga de la empresa. Claro. Y listo. Y vayan trabajando, por supuesto, vayan trabajando. Y ahí vamos viendo. Y este señor tiene que garantizar que no se hace A, B, C y D, que se le pagan a X, Y y Z. ¿Me entiendes? No lo han hecho. ¿Por qué? Se lo han hecho a Universitario de Deportes, a Alianza Lima, no sé quién, pero no se los hacen a los que deben hacerse. No, además, los clubes que usted menciona tienen unas leyes específicas, no como cualquier vecino, empresa tiene, que los favorece, que los favorece, claro, pero cualquier empresa que entra en problemas con Indecopi o con SUNAT, le ponen un interventor se llama, y el interventor es el que maneja la empresa. Un administrador judicial. ¿Perdón? Un administrador judicial. Exacto. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Porque aquí hay muchos intereses debajo de la mesa. Muchos intereses. Pregunto yo, es que si no se hace hay 30.000 millones por ejecutar. Oye, ¿y estos son los 4, son los únicos constructores que hay en el país? ¿O son los únicos constructores que hay en el mundo? Yo he estado, si soy tan bien y me tratan tan bien y voy a estar en la OCDE, pues hermano, traigo a los italianos, a los alemanes, a los gringos que vengan aquí a ejecutarme los 30.000 millones. ¿Tú crees que no van a querer? Por supuesto que sí. Entonces, aquí hay una cosa muy debajo de la mesa. A ver, sí, hay demasiados intereses, es cierto.
En general, la economía peruana ha tenido un repunte en los últimos 15, 20 años y el tamaño de los negocios del Estado ha aumentado en esa proporción. Pero junto con esos intereses también hay demasiada corrupción que no termina de salir, ¿no? Que hay una puja permanente para tratar de ocultar, ¿no? Y que está comprometiendo prácticamente a todos los ex gobernantes, que incluso compromete al actual o comprometería al actual gobernante, y a mandos medios no tan bajos, sino de ministros, viceministros. Los mandos superiores, ¿no? Digamos. ¿No? Mandos superiores, ¿no? Una jerarquía burocrática de los últimos 20 años que ha estado involucrada a la vista, ¿no? Pero todo eso tiende a tratar de ocultarse, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en el caso de transportes, cayó el señor Cuba, está en la cárcel, en fin, ¿no? Pero luego no sabemos qué más hay ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay a la vista, o podemos sospechar que hay un ocultamiento de las cosas que están pasando, ¿no? Ahora, el mismo rol de la Fiscalía es complicado. Hace un año se hablaba de una Fiscalía que no tenía presupuesto, creo que el presupuesto anual era de 10, 11 millones de soles para un trabajo demasiado grande, ¿no? ¿Cómo poder hacer una labor si es que no hay el presupuesto suficiente? Luego vino el tema de cuestionamientos a fiscal de la Nación en el Congreso, ¿no? Bueno, en algún momento hemos conversado ese tema, ese es un tema también peligrosísimo. Y luego, de pronto, había como un sector más involucrado en las investigaciones fiscales, había una presión para que los otros sectores también sean involucrados, y ahí aparece Villarán, las contrapartidas de la corrupción. De alcaldes y gobiernos regionales. Había que cubrir más espacios, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que no estamos viendo los resultados de una gran investigación, no estamos viendo una justicia anticorrupción, estamos viendo al final de cuentas como que hay fuerzas muy poderosas que están tratando y están logrando cierto ocultamiento de lo que está pasando en realidad, ¿no? Ahora tenemos el caso de Barata, sí ha venido el abogado de una manera un poco ruidosa, ¿no? Porque si habían algunas condiciones debió ser algo más normal, no tan negociado, no tan visible. Barata, que se ha convertido en una especie de pinche del 2018, ¿no? Porque ahora vamos a ver una qué pinche dice. con poder. Con poder, claro. Porque es el que está marcando la agenda. Claro. Es quien Perdón, es el que decide. Pinchi también hacía eso. Pero no a ese nivel. Bueno, ¿Cómo? una especie, ¿no? Porque aquí estamos son hablando iguales, de pero presidentes. Ah, Aquí estamos hablando de primeros gobernantes. claro. Aquí no estamos hablando del señor que estaba ahí al lado. No. Aquí estamos hablando de la gente. perdón, realmente... acá te indultaron al presidente que ha estado metido en la cárcel por todo lo que pasó en esa época. También. ¿A quién? ¿De qué presidente? O sea, me refiero a que no es que ahora, o sea, no podemos decir que la pinche era Chancay y que Barata no, o sea, por supuesto que puede estar al mismo nivel. Todo lo que decía esa señora fue fundamental, ¿o no? O sea, yo no niego que lo que decía ella fue fundamental. Ella estuvo manejando la agenda antifujimorista toda una época por el tema de Vladimiro Montesino y a quién le daba plata y a quién no. Totalmente de acuerdo. Pero esto es una cosa internacional, es una cosa en que está fuera de todo criterio, que un señor que vino a este país, corrompió, robó, se hizo de propiedades, compró propiedades, blanqueó el dinero robado aquí en el Perú, porque se compró las propiedades aquí en el Perú. ¿No es cierto? Ahora dice, miren, si quieren que ustedes hablen, que yo hable, ustedes me van a hacer A, B, C, D, E y F. ¿Y sabe qué más? Conmigo no hablen, hablen con el abogado. Con mi abogado a ver qué hacen. Y si firman lo que yo quiero que firmen, ahí voy a hablar. Y si resulta que cuando firmaron lo que él quería y dice lo que le da la gana, Sí. por favor, ¿en dónde estamos? Bueno, es que es obviamente con el abogado que tiene que hablar. Estamos en el Perú. Sí. Nos No, hemos deslizado al otro tema, en realidad hemos dejado el decreto. Por eso te decía sí. que estamos juntos. Vamos a regresar a lo del decreto de urgencia. Bueno, acá el señor Taiza ha lanzado esa hipótesis, ¿no es cierto? Que todo el mundo está esperando a Barata y que el decreto de urgencia o lo que lo reemplace, decreto de urgencia o proyecto de ley, que es el que va a venir justo después de lo que diga el señor Barata a fin de mes. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el ex procurador Azabache sobre estos temas. Odebrecht ha reconocido haber obtenido ganancias ilícitas por 1.400 millones, estamos incluyendo en el paquete a Braskem, la empresa vinculada a Odebrecht, y en consecuencia ha aceptado pagar compensaciones por 2.800 millones de dólares. Ajá. El doble de los 1.400 millones reconocidos como ganancias ilícitas. En el Perú,
o respecto al Perú, Odebrecht hasta ahora ha reconocido haber obtenido ganancias ilícitas por 143 millones de dólares. Atención con esa cifra, porque en todo el año que ha ocurrido, la Procuraduría, por cierto, esta Procuraduría tiene solo 4 meses en el cargo, nadie ha auditado la cantidad declarada. Nadie sabe en este momento. Esta cifra que cité recién, los 143 millones de dólares en ganancias ilícitas y la regla de multiplicarlas por 2 para compensar los estados, creo que deja completamente claro, y esa es la intención de la regla, que 60 millones es una cantidad absurda, ridícula. Pero tienen una historia. 60 millones se supone que son más o menos el doble de los sobornos. Bien, esa es una historia falsa. Los sobornos eran 29 millones en las declaraciones de diciembre del 2016. Pero si uno repasa las cifras de los casos que han empezado a descubrirse en diciembre de 2016, en las declaraciones de Washington, Odebrecht solo hizo referencia al Metro de Lima y a las IRSAs. Entre el Metro de Lima y las IRSAs, los sobornos suban 28.1 millones. Solamente solo de en 2 proyectos. ¿Y cuántos son los proyectos comprendidos? Ya a este momento hay 5. Y si sumamos los casos de elecciones, la cifra ahora en discusión sobre la mesa está ¿Casos por de elecciones encima, se refiere a financiamiento de campañas? Financiamiento de campañas. Está la no revocatoria en Lima, está la de Humala y Nariño. Recordar esos montos no tiene sentido. Claro, pero eso ya no tiene que ver con el decreto de urgencia ni con el proyecto de ley, ¿no? Sí, pero lo que sí es claro es que este decreto de urgencia trajo problemas desde que nació. Ah, sí. ¿Cierto? Entonces yo digo, ¿cómo el Ejecutivo puede salir además tan fácil a decir, bueno, ya ves, vamos a presentar un proyecto de ley diferente? No sé si mejor o peor, eso ya se encargarán los especialistas de decirlo, pero es diferente. Y lucharon tanto por ese decreto de urgencia, salieron todas las procuradoras y ahora ya ese decreto de urgencia no es que lo van a ampliar. O sea, si fuera tan espectacular, lo amplías, ¿no? Porque es una cosa. No, hay que una está admisión funcionando implícita de que tenía problemas, tal como estaba, lógico. Y el señor Ramírez, digo yo, el procurador, el presidente de la República y la señora Arauz, han dicho que él se fue por la libre, que él da declaraciones sin que nadie esté informado. Y normal también se queda en su cargo, no pasa nada. O sea, no es que estoy contenta de que él pudiera salir o algo así, pero, o sea, sigue habiendo problemas en las procuradurías anticorrupción relacionados al tema de Odebrecht. Es una casualidad, no lo sé, porque es una silla que está ya salada. Que es la procuraduría que maneja el gobierno. Sí, por eso digo, son piñas, está salada. Es un dolor de cabeza para el gobierno la Procuraduría. Cuando hablan de fuerzas poderosas que están detrás de estos problemas y esta voluntad de encubrimiento, ¿se refieren específicamente al gobierno? Porque si no es como hablar de una sociedad secreta que... La mano negra que sí, siempre claro. es cierto. Odebrecht, ¿a quién tiene agarrado? ¿Odebrecht? ¿A quién tiene agarrado? Al gobierno. Pues principalmente. A varios funcionarios de este gobierno, sí, no solamente al presidente, a varios funcionarios. Tiene agarrado a todos los políticos de este país, o a casi todos, ¿no es cierto? A los big Entonces, shots, por eso ¿no? la pregunta vale, ¿es una Entonces, sola voluntad o hay una Tiene concurrencia? agarrado a las empresas constructoras más importantes del país, ¿no es cierto? Y eso es plata, eso no es una cosa política, es plata. Entonces... Gobiernos regionales también, ¿no? Gobiernos regionales, municipios. Entonces, obviamente que a nadie le conviene que algo pase. Entonces, ¿pero es una feliz concurrencia de montones de intereses? De casualidad. ¿O hay, es una convergencia de intereses. Los Illuminati están detrás del... Es una convergencia de intereses malsanos. Sí. Eso es también. Pero no hay una inteligencia que está manejando. Siempre hay una inteligencia. Siempre hay una inteligencia que pero está... obvio. O sea, y yo creo que en este caso ¿sí? En este caso está el grupo de Odebrecht, que sigue manejando esta cosa, que metió a jueces, que metió a fiscales, que metió a ¿cómo se llama? A la gente que hace los acuerdos extrajudiciales, ¿cómo se llaman? Los jueces, los arbitrajes, y todo ese tipo de cosas. Los arbitrajes ha sido... Pero por favor, entonces, ¿y qué quiere Odebrecht? Odebrecht quiere venir a volver a trabajar aquí y quiere venir a volver a hacer su negocio. ¿Por qué está exigiendo barata para hablar él como persona que perdonen a Odebrecht de todas sus cosas? ¿Por qué? Porque le ha dicho Odebrecht, no te preocupes, manito, yo te lo resuelvo, tranquilo. Vamos a escuchar al señor Kaufmann. A Kaufmann, el señor Kaufmann, efectivamente, el abogado de Jorge Barata, que está acá en Lima. Ese señor, ¿cómo puede?
O acordo está em andamento, mas na verdade ele prestará declarações e esses depoimentos, o que for falado, não pode ser utilizado contra ele nem contra a empresa. Isso é uma questão de cumprimento de acordo do Brasil. São questões do Brasil, da justiça brasileira e do acordo que ele celebrou no Brasil. ¿Ha participado los fiscales Germán Juárez Atoche e José Domingo Pérez? Não, eu deixo na verdade agora detalhes, eu gostaria que vocês até tirassem com o Dr. Vela. Ele certamente poderá esclarecer os detalhes melhor que eu. O que eu posso garantir é que Jorge Barata está à disposição do Dr. Vela para declarar aquilo que for perguntado. En algún momento en calidad de Por testigo. favor, traducción. Traducción libre. O sea, dicen que es casi como Que ha el venido a castellano, pero yo no preparar entiendo nada. la visita de los fiscales. Eso es lo que dice, que ha venido a preparar la visita a los fiscales. Pero, a ver, a mí me sigue extrañando el rol del señor Kaufman, ¿no? Porque es un rol muy, muy público. Finalmente, una persona que da un testimonio que tiene que coordinar, ¿no? Ahora, se entiende que... No es un testimonio cualquiera, es un colaborador eficaz. Y ya Barata han habido quería acuerdos. ciertas garantías, ¿no? Pero eso lo podía hacer público como lo hizo el mismo Barata. Y bueno, el Estado peruano vería si es que le hacía caso o no. Pero que venga un Nuevamente operador pensando como un mal, abogado... ¿a qué viene tan en público? A pechar a alguien que no quiere o que está renuente a hacer lo que están pidiendo. Obvio, pues. Claro, se puede pensar cualquier cosa, ¿no? Porque es extraña la visita, ¿no? Que sea un personaje que tenga contacto con muchos involucrados en este tema, ¿no? Porque hay mucha gente involucrada. Lo has mencionado, Luis, hace un momento, ¿no? Expresidentes, ministros, presidentes regionales, alcaldes, congresistas, obviamente. Empresarios. Una listita, Entonces, ¿no? ese es un tinglado que De requiere de un congresistas. operador que combine. Entonces, más lo veo como un operador de estos intereses ocultos, ¿Sabe qué me sucios, Pero hay, ¿no? lo que dice Lucho es que la circunstancia de que sea tan público Es porque está- entraña un propósito Exactamente. disuasivo Acuérdate o tú, persuasivo. ¿Te ¿no? acuerdas de la Mensaje. película El Padrino? Sí. Cuando el Senado está investigando al este y Sí. ellos traen a un señor desde De Sicilia, que lo único que que se hace sienta atrás. es sentarse ahí. Sí. Y se acabó. Ujú. Eso es. Bueno, Bueno, quedan algunas es un interrogantes en perfil este bien, tema, ¿no? bien inquietante el... Oye, es que realmente la cosa en el país Mm. no está para nada. El nivel de inmoralidad y de falta de valores en el país está llegando al mínimo de poder vivir en comunidad. No puede ser. El fiscal Pablo Sánchez ha declarado también acerca del procurador. Ahí hay un conflicto, como ustedes saben, acerca de si van a compartir o no van a compartir la información con la Procuraduría. Tenemos una claqueta con las declaraciones del fiscal. Declaró al El comercio. Dice, el procurador, le preguntan, ¿no? ¿Fue un factor que entorpeció la declaración de Barata? Responde el fiscal. Creo que en su momento hubo un ambiente no muy claro que se ha disipado y superado, de tal manera que la empresa ya entiende que las diligencias son necesarias y la declaración de Barata se dará a fines de este mes. Pregunta nuevamente el entrevistador, ¿llegó a ser un obstáculo el procurador? Fue un freno quizás, pero no un obstáculo fuerte. ¿Hay más? No. O sea, ya lo arreglamos. La empresa, ya le dimos lo que quería a la empresa. Es lo que está diciendo el fiscal. Pero escúchame, lo que pasa es que le pregunta directamente al fiscal. La defensa de Barata estuvo a punto de patear el tablero, le pregunta al fiscal. Lo que tiene que quedar claro es que la Fiscalía busca la investigación penal, la reparación civil va por otro lado. Pero si Nosotros negociamos la colaboración eficaz en el tema penal. Si hay implicancias civiles, lo ve la Procuraduría. O sea, porque usted ha hecho una comparación ya con mafias de películas, ¿no? Ah, no, pero si este es peor. No, el fiscal Esta de la ahora es Nación- peor. No digo, pero el fiscal de la Nación está saliendo ahí a respaldar y a... Ah, no estoy hablando del fiscal de la Nación, estoy hablando de todo el conjunto. Es Pero peor. sería el fiscal de la Nación. ¿Y entonces qué es el fiscal de la Nación? ¿Un tonto útil? ¿Nadie? ¿La Un fiscalía operador general? menor de la... Yo creo, fíjate tú, que de aquí a unos años nos vamos a enterar qué había atrás de todo esto. O sea, y además le han preguntado, ayer recibieron Y no el va a ser acuerdo. bueno. Ayer recibieron el acuerdo de no incriminación que los fiscales peruanos deben firmar antes de interrogar a Barata en Sao Paulo. O sea, no es algo que está bajo la mesa, no es que es obviamente todo totalmente Yo noto transparente. tanta- Sí, dice. Noto tanta confusión que al final llego a la conclusión que lo único claro es que no hay nada claro acá. Es que el Y problema no, es que y no la- confiamos. Mira la especulación Y la- que tenemos, estamos y la Fiscalía divagando. no está haciendo su ustedes trabajo. están especulando. Bueno, yo estoy veo especulando, esto- cierto. esto claro, él Estoy está especulando principalmente, ¿no? Lo que pasa es que, y entiendo, señor Taís, es que nadie confía en las autoridades.
Eso es lo que pasa. Nadie confía en nadie. Entonces nosotros tampoco no confiamos ni en los fiscales, ni en la investigación, ni que quieren llegar a la verdad. Siempre creemos que hay algo detrás. Y esto le pasa a todos. Desde la persona que no sabe si el policía lo está parando para pedirle la gaseosa, o porque es viernes, o porque realmente estoy infringiendo las reglas. Hasta que venga el abogado de barata. Entonces tú dices, ¿para qué está viniendo? ¿No? ¿A quién quiere asustar? ¿Qué cosa viene a hacer? O que está negociando, para ser más claro. Obviamente, sí. Bueno, pasa por eso. El presidente del Poder Judicial, Duverger Rodríguez, también ha mencionado, ha abordado la materia y le ha pedido a la Fiscalía celeridad en los casos y ha dicho algo también sobre la reparación civil que tendría que pagar Odebrecht. Creo que no. Tenemos las declaraciones del presidente del Poder Judicial. A ver si nos ayuda, por favor. ¿Qué pasó? Se cambió de chamba el señor Duverger. Está de enterrador. Qué horror. Está bien. Vale la disculpa. Cambió de chamba. En un proceso de colaboración eficaz y en un proceso de mega corrupción política, yo creo que lo que más le interesa a la salud moral del país es el descubrimiento de la verdad y el castigo de las personas que hayan incurrido en actos de corrupción. De tal manera que eso para mí es lo prioritario. En segundo lugar, debe quedar el tema de la reparación civil, porque no estamos en un proceso donde el agraviado es una persona individual y donde de repente le puede interesar más la reparación civil que la pena. Pero en el caso de corrupción yo creo que al país le conviene más el castigo para las personas que han robado al Estado y por tanto la reparación civil debe tener un rol, digamos, secundario. No es que no haya reparación civil, pero no debe ser lo principal o lo prioritario. Y en cuanto al cálculo de los montos, obviamente eso los tiene que sustentar debidamente el procurador, que es el que representa los intereses del Estado. Bueno, es la discusión interminable de qué cosa es más importante, ¿no? He visto las declaraciones de Odebrecht que dice que solo 28 millones han coimeado. O que en otros Si países 20 le dieron, era el doble, el triple. Si 20 le dieron a Toledo y 8 le dieron a no sé quién, hay por ahí alguien que le han dado, no, perdón, 3 a Fujimori, 23 y por ahí. O sea, estos son unos angelitos. No puede, 28 millones de dólares. 28 millones de dólares. No han dicho nada más todavía. Bueno, por lo menos tenemos la información. Esa información vino de Estados Unidos. Así es, esa es la información que vino de Estados Unidos. Y es a la que ellos están agarrando. En 2016. Imagínate. ¿Quién debiera de hacer el cálculo? El Ministerio de Justicia. Ahí comenzó todo. Con el Ministerio de Economía, que debiera de saber cuánto se ha perdido por todo esto. Bueno, y eso es como una empresa, ¿no? Si hablamos de todo el sector construcción, y si hablamos de telecomunicaciones, de finanzas, de energía, de minería, etcétera. Por supuesto. Así es. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar luego con lo que ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la acusación constitucional que se le seguía a 4 magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso. Muy bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado archivar el procedimiento de acusación constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional que se ventilaba, como ustedes saben, en el Congreso. Esto, por supuesto, ha generado reacciones. Entiendo que hay un comentario de Héctor Becerril, pero también ha comentado con nosotros, con Canal N, la noticia el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Vamos a escuchar qué dijo. Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tienen que cumplir y acatar y ejecutar como cualquier resolución judicial dictada por un juez nacional. Y no hay... En ese sentido, quien nos representa es el gobierno y el procedimiento establecido a nivel de la Corte Interamericana y también de la Comisión Interamericana es que el Estado tiene la obligación de informar acerca de las acciones que ha realizado, ¿no? Claro. Ahora, ¿no hay ningún mecanismo para apelar a esta decisión? O, por ejemplo, siempre hay el argumento, ¿no?, de la soberanía, de no sé qué cosa. No, bueno, pero... Bien, como decía Héctor Becerril, que es vocero alterno de Fuerza Popular,
la principal fuerza en el Congreso que estaba, digamos, detrás de esta iniciativa. Que recogió, ¿no? La de los marinos. Sí, pero, digamos, es la que la estaba impulsando dentro del Congreso. Ha calificado de injerencia abusiva el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho, personalmente creo que esta es una injerencia totalmente abusiva de parte de esta ideologizada Corte que se está inmiscuyendo en temas que en realidad no le corresponden. La pregunta entonces es, ¿de verdad no le corresponde? Yo veo acá dos cosas. Bueno, puede haber muchas lecturas, muchos enfoques, muchos elementos para mirar ese punto, ¿no? Uno es respecto a la injerencia del Congreso peruano, o de la mayoría congresal, en otros poderes, ¿no? El Congreso quiere sacar al fiscal de la Nación, quiere sacar al presidente de la República, quiere sacar a 4 miembros del Tribunal Constitucional, y eso, en algún momento lo hemos conversado antes, Mario, yo lo vinculo a eso de que gobernaré desde el Congreso 28 de julio de 2016, paralelo el mensaje de Keiko Fujimori, paralelo a la investidura de PPK, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un copamiento de poder en un proyecto autoritario, porque Keiko aprendió la política así de su papá, de copar y dominar las cosas de una manera absoluta, ¿no? Entonces, aunque ahora estén peleados. Claro, pero digamos, el estilo, la manera de hacer política, ella la adquirió de su padre, ¿no? Fue una buena discípula, si se quiere, del papá, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un revés para ese proyecto, ¿no? Otro fue que no prospere la vacancia, y otro es algo que ha quedado más o menos congelado, que es defenestrar al fiscal de la Nación, ¿no? Creo que ese es un punto, ¿no? Y el otro punto estaría vinculado por asociación a lo que puede pasar con Fujimori, ¿no? Con el indulto a Fujimori, porque entonces la Corte justo se pronuncia de un tema político de Perú y en pocos días va a tener, o en unas semanas... Conoció los dos temas el mismo día, ¿no? Fueron exactamente, dos sesiones sí, continuadas. ¿no? Y entonces puede ser también un preámbulo a lo que venga de la Corte, una sentencia respecto a Fujimori, ¿no? ¿Y Keiko quiere que su papá siga libre o que lo metan otra vez? No sé, buena pregunta, ¿no? Porque, digamos, por lo menos no dio demostraciones de que quería que salga, ¿no? Entonces va a estar digamos, no va a decir nada, entonces, como el señor Becerril, que ahora está criticando a la Corte Interamericana, así que la Corte dice... Si Keiko le dijo al defensor del pueblo que su documento era politizado, por lo menos, digamos, ante la opinión pública, sí va a salir a defender a... Y por eso pregunto, ¿no? Porque estamos especulando nuevamente. Bueno, la política finalmente bueno, pero especular no es malo. No, ¿para qué? ¿Por qué? Claro. La política también es el arte hacia avanza también la ciencia, claro. Además, yo recuerdo que cuando se estaba viendo el tema de la vacancia, efectivamente se veía que el Tribunal Constitucional, que lo del fiscal, y se decía que se quería sacar al fiscal por el caso del señor Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular. Y también se decía que querían sacar a los magistrados del Tribunal Constitucional para que el Congreso de la República, fujimorista, ponga los que ellos querían para poder sacar a Alberto Fujimori de la cárcel. Entonces, ahora, después del 21 de diciembre, como que las cosas cambian un poquito, ¿no? Porque ya vemos que no era, por lo menos esa no era la intención, aparentemente no. O sea, si el Fujimori tenía alguna intención de sacar a estos magistrados, si ellos querían sacar a los magistrados, tenían otra intención, no de sacar a Alberto Fujimori. O sí, esa era la intención de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Ya parece que no, porque aparentemente están divididos los fujimoristas. Tenemos a Kenji por un lado y a Keiko por el otro. Entonces, yo creo que las cosas también ya se están viendo de otra forma. Sí. Ya el tema de los magistrados ya no era para indultar a Alberto Fujimori, queda claro. ¿O juegan en pared los hermanos? No, yo no creo en eso. Eso ya es que eso sea algo armado. No, porque la acción de Kenji finalmente desbarató muchas cosas de Keiko, la golpeó muy fuertemente, le hizo perder imagen, le hizo perder liderazgo, le hizo perder mayoría en el Congreso, y eso... Y la reacción de los keikistas ha sido severa también. Es demasiado. Exacto. ¿Por qué? Porque si pierden poder, pierden los privilegios que tienen, ¿no? Y vienen 8 más, ya están advirtiendo. Claro, bueno, ese es la siguiente noticia. Por favor, ¿usted qué dice, señor Thaís? Yo no voy a especular, aunque especular es otra mirada a las cosas, ¿no? Y con bases. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, o sea, a ver, nosotros estamos en el CIDH porque se firmó un tratado aprobado por el Congreso de ese entonces.
Y un tratado, según la Constitución Política del Perú, tiene el rango constitucional. Es decir, no va en contra de la Constitución. Es más, forma parte de la Constitución. En consecuencia, si un grupo de marinos, porque ahora el fujimorismo que lo acusaban de que ellos eran los que habían hecho el planteamiento, ellos decían que no, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. En hecho fue un grupo de marinos que presentaron esto ante la Corte Interamericana, ¿no es cierto? La Corte ha resuelto que no. Un grupo de marinos. No, un grupo de marinos al Congreso, exactamente. Y fueron apoyados por el congresista Olechea. Porque los constitucionalistas, los miembros del Tribunal Constitucional hicieron su apelación a la Corte Interamericana, ¿verdad? ¿Qué ha fallado la Corte Interamericana? Diciendo, no señor, ha dado un fallo que dice archivar la acusación constitucional contra los miembros. Entonces ya salieron todos a decir que quién se va a meter con el Congreso. Perdónenme, hoy el señor Duverly, el juez Carguancho, hace un fallo y el Congreso tiene que cumplirlo. Porque así es. Claro. Y para los efectos de la Constitución Política del Perú, lo que decide el Tribunal de Corte Interamericana, el Tribunal del, ¿cómo se llama? Internacional de Costa Rica, es exactamente como si fuera un juez peruano. Entonces, yo creo que lo que pasa es que muchos congresistas, lo que pasa es que no, es lo mismo, es exactamente, es más, está más protegido el CIDH. Eso es lo que está diciendo ella, que es más, claro, está más protegido el CIDH. Mayor, claro. Entonces, los congresistas que están hablando de esto, que no, que el Congreso es soberano, perdónenme, o no han leído la Constitución o están dando pura opinión equivocada, ¿no es cierto? Bueno, y además la Corte ha dado plazo hasta el 15 de abril para que el Estado peruano informe sobre el cumplimiento de esta decisión. O sea, que den algún tipo de informe del Congreso de la República, ¿no? Porque esto tiene que ser a través del Congreso, cómo llegan los fallos, a través del Poder Judicial peruano, el Congreso, el Ministerio de Justicia. Y tiene que ir hacia el Congreso y el Congreso emite un fallo diciendo, bueno, ya hemos hemos archivado esta acusación constitucional, vamos a ver qué pasa. Todavía tienen tiempo. Y empieza la legislatura en marzo todavía. De otro lado, el secretario general de la OEA, Luis Amargo, digo yo, ha sostenido reuniones con el presidente Kuczynski y con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, para ultimar detalles, tomar acuerdos sobre la próxima cumbre de las Américas que se va a celebrar aquí. Pero hay declaraciones interesantes tanto del presidente Kuczynski como del propio Almagro, que vamos a compartir con ustedes. Delegados de todos los países invitados comienzan ya a reunirse en nuestra capital. Todos los peruanos debemos sentirnos comprometidos en ser esmerados anfitriones de los jefes de Estado de todo el hemisferio que concurrirán a este trascendente evento, donde la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción marcarán la agenda. El mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski, que el 2 de noviembre en Buenos Aires, en una cena en el Teatro Colón, me refirió respecto a su iniciativa de otorgar el indulto al presidente Fujimori, mucho antes que entrara cualquier periodo de vacancia. El presidente Kuczynski obviamente que era consciente de los riesgos que eso tenía, pero también, más allá de lo que definitivamente hacemos nuestro, por lo señalado por el sistema interamericano, demostró firmeza y liderazgo para firmar decisiones que eran importantes. Curioso que mencione el asunto del indulto, diría que ya el 2 de noviembre presidente no parecía estar contento. Incómodo, sí. No tan relajado como no creo que se esperase que dijera una cosa así, no venía a cuento en esa... Estábamos en otra creo cosa. Que estaba conversado. Estaba conversado. Sí, claro. Ajá. Perdóname, o sea, yo he sido funcionario internacional por 30 años de mi vida, ¿no? Entonces, cuando uno llega a visitar un país, lo primero que dice, todo este país es lo más maravilloso que hay. Ah, sí, claro. ¿Está? Segundo,
uno acuerda con el gobierno los puntos. Tú puedes no querer colaborar con algo y eso no se trata. ¿Me entiendes? Entonces, estos son... ¿Y cuál es la ganancia? Es como si firmaras un acta. Presidente Kuczynski, ¿Su ganancia cuál es? En que ¿Ves? diga La OEA, de quien depende, la Corte Interamericana de Justicia, está de acuerdo conmigo. Y obvio que yo no he negociado nada bajo la mesa. Pero obvio. Almagro va contra Almagro ahí, porque él más bien ha tenido un perfil más democrático, se ha enfrentado a dictaduras, ha hecho cuestionamientos. Un lío especial en Venezuela. Acá, claro, ¿no? Porque él es puro, él ha sido uno de los fuertes contra el tema de Venezuela. Pero yendo un poco al tema del cual vino el señor Almagro aquí. Ustedes se dan cuenta que vamos a tener a toda América Latina discutiendo a los gobiernos. ¿En qué momento? Sobre la corrupción. En nuestro país, que se distingue, entre comillas, desgraciadamente, por ser un país con muchos presidentes ya, unos enjuiciados, otros fugados, otros en la cárcel. Bueno, indultados en este caso, ya no hay ninguno en la cárcel. No, sí hay, Humala. Etcétera. ¿Será que van a tratar el caso de Lavajato a nivel interamericano? Debieran. Claro, ese es el tema más actual. ¿Será que van a tratar el tema de las elecciones venezolanas en esa reunión, la previa? Y de cómo van a hacer que el gobierno venezolano no se reelija sin contendores. O sea, mucho fariseísmo, ¿no? Claro, ahí hay, a ver, muchos han cuestionado a la OEA permanentemente desde los 90, recuerdo muy fuertemente, de que era un mecanismo que no era operativo, ¿no? Y había posiciones muy radicales contra la OEA, ¿no? Bueno, América Latina tiene algunos mecanismos, tiene, qué sé yo, por ejemplo, a ver, el Grupo de Lima, ¿no? Ya la canciller nuestra ya está interviniendo en el tema. Perú ha tenido una posición muy clara contra Venezuela. Curiosamente, Perú también se enfrentó a Corea del Norte cuando el vicepresidente americano pidió demostraciones contra Corea del Norte, ¿no? Y el gobierno de PPK, muy solícito, expulsó, creo, ¿no? al embajador de Corea del Norte, ¿no? Bueno, sí, la presión internacional sabemos que es importante. Alguna vez nosotros en los 90 esperamos esa presión para beneficio nuestro, cuando había cuestionamientos al régimen de Fujimori, ¿no? Después del golpe. Después del golpe, claro. Y a las finales con el fraude electoral también, a finales de los 90, ¿no? Finalmente, América Latina va combinando sus cosas de esa manera, ¿no? A ver, con Chávez había también una cuestión que era gobiernos que a veces no lo aplaudían, pero que se beneficiaban con Chávez, desde Brasil o Argentina tenían... No, acordémonos que la OEA apoyó de alguna manera el golpe de Fujimori, de cerrar el Congreso. Sí. O sea... Sí. De hecho, la OEA tiene muchas páginas negras en su vida. Y uno de los temas que tiene la OEA, los organismos internacionales en general, es los recursos con los que viven. Ellos deberían de recibir recursos de los ciudadanos. Parte de los impuestos de los ciudadanos debieran ir allí a nombre de los ciudadanos, no de los países. ¿Me entiendes? Entonces serían más libres. Claro, son porque ahora burocracias. el país, ¿quién maneja el 90% del presupuesto de la OEA? Estados Unidos. Sí, claro. Y ya sabemos cómo está manejando Estados Unidos las cosas. ¿Cierto? Claro, son burocracias internacionales con muchos privilegios, ¿no? OEA, Naciones Unidas, en fin. Y bueno, buscan... La verdad que son los hermanitos pobres de los organismos internacionales, ellos. Es verdad. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con algunas novedades. Los Avengers. ¿Sobre quién? Los Avengers. Bueno, formalmente el grupo de Kenji Fujimori en el Congreso pidió conformar una bancada mixta. El presidente del Legislativo ha informado que ellos no han cumplido los pasos previos que establece el reglamento del Congreso para poder conformar esta banca mixta. Y por otro lado, el señor Clayton Galván, uno de los disidentes fujimoristas, o más bien dicho, keikistas, así como la señora Maritza García, han anunciado
que se vienen 8 más. Así es, en una de la entrevista bancada. a La República le preguntan por la vacancia, él dice es preocupante la situación por la que pasa nuestro país, por esa inestabilidad política, muchos funcionarios ya no quieren firmar ningún documento. Y luego dice, los fujimoristas no agrupados seguimos evaluando, ahí se está refiriendo a los kenyatas. Dice también, no creo que proceda esta vacancia porque habrá sorpresas. Y hay 8 colegas de Fuerza Popular que han confirmado su abstención. Le pregunta el periodista, ¿esos 8 congresistas podrían sumarse al nuevo grupo que ustedes conforman? Todavía no estoy informando de que se vayan a retirar, de Fuerza Popular. Eso ya lo determinará el grupo político. Pero por lo pronto está diciendo que, o está confirmando que se abstendrían en una eventual votación de una nueva iniciativa para la vacancia presidencial. Eso... Es una jugada de Kenji otra vez, ¿no? Porque, bueno, yo creo que en aras de que la gente sepa de qué se está hablando, creo que el presidente del Congreso le debe una explicación al país. Y debiera de decirle, no hemos aceptado la nueva bancada por A, B, C, D y E. Le quedó claro a todo el país. Porque eso de no hacerlo, de decir simplemente, no cumplieron, no es suficiente. Hoy en día la gente desconfía de los políticos. En consecuencia, los políticos tienen que confirmar lo que dicen a través de papelito mano, ¿verdad? Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que, bueno, si yo estuviera en la bancada de estos señores, o en la bancada, en el grupo de estos señores, también diría, ahora se vienen otros más. Pero ojo que están tratando el tema de la vacancia con mucho cuidado esta vez. Porque ya se pusieron en un grupo de trabajo Nuevo Perú y Frente Amplio para armar una sola propuesta, en la cual tienen que sacar todo el tema relacionado con el indulto y solamente poner los temas que están relacionados con los actos, digamos, de corrupción que se han estado, digamos, que han salido a luz, ¿no? Y con eso preparar una nueva posición. Aún así, me parece que si cuentan los votos y cuentan los 61 de Keiko, aparentemente tendrían justo 87 votos, porque el APRA aparentemente no está dispuesto a votar por eso, ya tiene 2 ministros del APRA en el gobierno, así que ya no puede, ¿no es cierto? Ya hay trabajo para los compañeros. En segundo lugar, Acción Popular está allí, y yo le preguntaría al señor Barnechea, ¿cuál es la situación de Acción Popular frente a la corrupción y frente a esto? Porque algo tendrá que decir, pues, ¿no es cierto? Entonces, porque ahí en Acción Popular unos dicen una cosa, otros dicen otra, y nuevamente yo creo que la gente requiere que les informen, ¿no? ¿Cuántos van? A ver, son 61 más 20. 81 más 87 votos se necesitan. Vilcatoma, más Rosas, ya estás en 83. Ahora un par de votos a prisa. el señor ¿qué espacio le quedaría? No, según lo que ha dicho Hildebrand en su último release, ya tiene dice 87, que inclusive Acción Popular votaría por la, ¿cómo se llama? Por la... Ahora, ¿qué pasa? Hubo otro congresista. Parece que en Acción Popular nuevamente se ha impuesto la teoría de que, bueno, si hay más elementos de juicio que van contra el señor presidente de la República, pues entonces apoyaremos. Ahora, una de las posibilidades de PPK es que Kenji siga creciendo con su grupo, si le vuelve a sustraer una cantidad suficiente uno de los espacios de posibilidades de salvarse para PPK de un nuevo pedido de vacancia es que Kenji le aporte nuevos votos. Pero yo no creo que Fuerza Popular vaya a esa votación si no tiene certificado notarialmente cada voto de sus... Porque sería... Ahora, sí puede crecer Kenji, porque a ver, ¿cómo veo yo la cosa? Demasiado si yo estuviera en esos 61 y habrá algunos congresistas que están ahí por amor a la patria, pero muchos están por sus intereses también, ¿no? Entonces voy a decir, a ver, el 15% va a ser reelegido, de los 61 nos van a reelegir a 9 y 52 nos vamos fuera.
Entonces estar en ese grupo es una inversión a corto plazo porque estamos en comisiones, tenemos choferes, oficinas, privilegios, presupuesto, ¿no? Y de ahí podemos ir Pero a la los que están con alcaldía, Kenji bueno. pueden verlo como inversión a largo plazo, en términos de rentabilidad, ¿no? Política. ¿Por qué? Porque Kenji está en su vida, mientras los otros tú están en bajada, y a largo plazo ellos podrían tener más opción de Pero tú me estás reelección. diciendo que Kenji tiene opción de ser presidente de este país. No, no he dicho eso. Lo que digo es que... Pero es que no hay otro. ¿Quién? ¿Benavides? No, pero para el Congreso Galván o Clayton Claro, Galván. puede ser una locomotora. Y lo que estoy diciendo, Luis, es que para esos 10 y para otros que quieran sumarse, la opción de Kenji es le da más rentabilidad a largo plazo, más posibilidades de reelección en esos términos. Depende qué haga Keiko. Porque fíjate tú, si yo empiezo a limpiar, se han ido 10, y los 10 no es los mejores que se han ido, ¿verdad? No. No es los mejores. Y no solamente los mejores, sino también gente que se ha ido bajo una cosa muy específica. Entonces, ahí hay gente que está con juicios porque no tenía certificado de estudios, porque no tenían, etc. Bueno, ponte que se vayan 8 más, que probablemente van a hacer el mismo perfil. Entonces, Keiko puede ayornar su movimiento y llamar a gente que hoy día no estaría dispuesta a entrar en un movimiento de esa naturaleza. Porque eso sí tiene futuro. ¿Te das cuenta? Yo veo a Keiko con mucho más futuro que Kenji, en cualquier lugar. ¿Te das cuenta? Entonces imagínate tú que de pronto un grupo de personalidades se va allí. Y se ponen de acuerdo que vamos a hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oye, logró salir del fujimorismo duro a ir a una... Pero ese fue el intento de la campaña... ¿Ah? Ese fue el intento inicial de la campaña. Claro, que no les resultó. Pero, digamos, hay que preguntarse por qué no resultó. No les resultó. Primero, yo creo que porque la gente no estaba muy segura de en qué andaba ella. Y pensaban que era lo mismo. Oye, ¿no? Hoy día ya no es tan así. Sí. Y en segundo lugar, creo yo, porque ya también se ha ido limpiando la cosa. Lo único que tiene que hacer, creo yo, Keiko, si quiere que un grupo de gente que no era fujimorista y esté dispuesto a darse por el país y entrar en el movimiento para sacar la elección, creo que tendría ella que poner una cosa clara sobre el tema de su ex secretario general, Ramírez, que aparentemente tiene muchos vicios, ¿no? Entonces, o aclararlos, definitivamente. Entonces, yo creo que pero es una oportunidad que tiene. Los es errores una oportunidad que ha cometido, que han sido uno tras otro o en serie, pero muchos errores, sería larguísimo citarlos, que terminan en esa derrota que ha tenido en el Congreso por su hermano, básicamente, y todo lo que ella ha perdido con eso, no la proyectan como una política de una gran lucidez, de una gran capacidad política. Yo la veo ahí con ciertas dificultades para tomar un impulso político. Mira, Luis, en noviembre, diciembre del año 2015, cuando se están haciendo las listas para el Congreso, en ese momento Keiko tenía 50% de voto válido. Con 50% de voto válido yo pongo a unos tremendos tigres en el Congreso, en ministra congresal. Mira lo que ha puesto. No menciono nombres para no ofender a nadie, ¿no? Pero pone gente que muchos les llaman impresentables. Y eso con 50% de voto. Con 50% de voto pues pones de Hernando de Soto para arriba, porque la gente te hace cola para entrar. Pero mira, Aramayo... ¿Cola para entrar al Congreso? ¿Usted quisiera ir al Congreso? No, sí. Con 50% hay mucha gente muy capacitada que estaría dispuesta a entrar. No sé si al Congreso o a formar parte del gobierno. Está fijo, pero ¿quiénes quieren entrar? Verónica, yo creo, me vuelvo loca. Yo creo que ahora, porque el Fuerza Popular tiene pues esta gran cantidad, pero si hubiera sido así de grande Frente Amplio, ahora Nuevo Perú, Acción Popular, tendríamos más o menos los mismos. De todas maneras. Yo no creo que como Fuerza Popular, no, pues esto es lo que hay. ¿Todavía no se dan cuenta? Estos somos, por favor. No vamos a estar dando la política atrae como un imán. Pero es muy cierto lo que estos somos. Ahora porque Fuerza Popular tiene 70 y tanto, con 50%, con un porcentaje muy alto, Hernando de Soto quería estar ahí con Keiko. Pero Luis, está muy bien. Para el gobierno. Eso en Lima. A ver, Loreto. A ver, Madre de Dios. No, tiene gente más capacitada. Tiene gente más capacitada en regiones. Yo tengo la oportunidad, la suerte de andar mucho en regiones. Hay mucha gente. Pero usted dice que gente, por supuesto, pero que quiere estar en el Congreso.
puedes atraerlos. Yo creo que sí. Para el Ejecutivo, porque para eso está el liderazgo, para eso está tu capacidad política. Tienes que renunciar para eso a está... todo. Y tu entorno familiar más cercano también, si es que tiene algo con el Estado. O sea, es una decisión complicada. Una persona que gana más de 20.000 soles al mes, tranquilo y sin problemas, ¿para qué se viene al Congreso? Tendría que ser un soñador. No, pero hay profesionales. Hay gente con muy buenas credenciales profesionales, académicas. Pero mira la gente que tenemos en el Congreso. Sí, claro. Yo estoy seguro que podemos tener parece mejor. más una pesadilla. Sí. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. Pero que no podemos hablar más, además, con Así tantos datos que tiene él siempre, Luis, sobre hasta el la lunes. población. Nos vemos aquí en Portada. Buenas noches. Nos faltó algo antes de terminar. Sobre la Fiscalía. Ah, bueno. Por favor, antes de terminar, porque eso es importante. A ver, fuentes de la Fiscalía nos dicen que la legislación internacional con Brasil es a partir de la cual se origina la solicitud de firma de los términos de no incriminación, le están respondiendo ahí, de sus delatores premiados a los fiscales peruanos y a fiscales de todo el mundo. No son documentos ni términos exigidos por la empresa Odebrecht, sino por las autoridades brasileñas. La reunión sostenida hoy por el fiscal superior Rafael Vela Barba con la defensa de Barata no fue para coordinar estos términos. Por otro lado, Argentina no los firmó porque su legislación no lo permite, no por otros motivos que se han especulado. Hecha la aclaración, nos despedimos. Ya no hay réplica. Ya, no hay réplica. Hay fin nomás. Pero hay réplica. Hay réplica, muy bien. Adiós. Gracias.